quieras decir. Lo que quieres decir. 2468. Estamos en YouTube. Osana 1600. Tu mensaje en WhatsApp. Más 5411 54 62 38 92. Desde Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Primavera 2021. Primavera 2021. Nos conectamos para hacer juntos La mejor estación de radio. un mensaje de parte de Dios para vos. Cuando en pruebas y en dolor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateos 11:28. Solo y triste en este mundo. Radio Osana, AM 1640. No te olvides que el Señor Desde Isidro Casanova, Buenos Aires, Argentina. pasan los días y las horas e irremediablemente Jesús va a retornar. Radio Osana, AM 1640. Dios salva hoy. Te invita a escuchar el siguiente programa. Siervo, no calles, que pronto regresa en las nubes el Señor. Cuando viniste al mundo para dar la vida, un pueblo que no te esperaba te salió a buscar. Como el olivo que tú elegiste te daba la espalda, injertaste el silvestre en la savia real. Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga muy pero muy ricamente. Nuevamente estamos en el aire en Osana AM 1640, Dios salva hoy. Qué hermoso día el día de hoy, que podemos estar en la presencia del Señor a través de estas ondas radiales. Cuando uno se siente cómodo en un lugar le da gracias a Dios, y cuando no se siente cómodo también le da gracias a Dios. Pero en este caso es una gracia verdadera, porque estamos bien recibidos por el directorio operador de la radio, don Ernesto Ruiz Díaz, que bueno, que siempre pone todo lo mejor de él para que esta radio siga siendo, ¿no?, el símbolo de todo el mundo cristiano, porque todo el mundo escucha Radio Osana, y especialmente aquellas personas que están imposibilitadas, están enfermas, están en cama y no tienen otra manera de escuchar o de acercarse a la palabra de Dios. Y bueno, está este bastión del cristianismo que llega a todos los lugares, porque no solamente por amplitud modulada, sino también llega por la aplicación en el celular de Osana AM 1640, llega a través de YouTube, a través del Facebook, en fin. No hay manera que usted no reciba la palabra de Dios a través de esta hermosa radio. Le damos mil gracias a Dios por tener esta radio, por tener al directorio operador de la radio, que siempre está renovando todas sus cosas, que siempre está poniendo lo mejor de sí para que esta radio funcione y llegue a cada uno de los hogares. Hoy también quería hacer extensivo este saludo a los que están oyendo, porque he tenido una puerta que creo que se está por abrir, y saludo desde ya de antemano a aquellos que están pasando por momentos de zozobras, de impedimento, que han perdido su libertad, quizás corporal, pero la libertad que le da Cristo en el corazón no la han perdido. Por eso quiero saludar a los internos de la unidad carcelaria número 39 de Ituzaingó. Ahí hay un pabellón evangélico muy importante, muy lindo, donde seguramente el siervo que los tiene ahí reunidos, a las ovejas que tiene ahí,
seguramente las debe estar guardando para que al renovar sus vidas, para el renovar sus corazones, sabemos que todos cometemos algo en nuestra vida, cometemos errores porque no comprendemos, porque no sabemos, a veces porque sabemos los hacemos, pero en fin, el hombre no tiene ninguna potestad, ni para condenar ni para salvar. Pero aquellos que están en ese lugar tienen la oportunidad más grande de su vida, de recibir a Cristo en su corazón y poder ser libre, porque dice la palabra que Dios, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando leemos las escrituras, el molde, como yo le llamo a la Biblia, nos dice de que Jesucristo dice que Él es la verdad y la vida. Entonces, para tener la verdad, uno tiene que tenerlo a Cristo. Para conocer la verdad, tiene que conocer a Cristo. Por eso es importante que en cualquier lugar donde se encuentre, aunque haya perdido su libertad física, conozca a Cristo, lea la Biblia, porque uno para conocer a Cristo debe leer las Escrituras, porque las Escrituras hablan desde el Génesis hasta el Apocalipsis solamente de Jesucristo, de la vida del Redentora que dio en la cruz del Calvario por todos nosotros. Nadie dio la vida por nosotros sino Jesucristo. Muchos pueden hablar, pueden juzgar, pueden condenar, pero el que murió, no solamente por mí, sino por todos aquellos que erraron el camino, por aquellos que anduvieron ciegos, golpeándose la cabeza contra la pared y que llegaron a un momento de tan feo, ¿no? De perder la libertad, pero solamente se pierde la libertad física, porque la libertad emocional, la libertad del corazón siempre está salvaguardada en Cristo, porque Él prometió, que dice que va a venir, pero va a venir a la tierra para que nadie se pierda. Esto hay que entenderlo bien, para que nadie se pierda. Es muy importante comprender que Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados, a perdonar todo lo que has hecho. Solamente se necesita un corazón contrito y humillado, y lo que se necesita es reconocer que hemos caído en un error, reconocer que hemos pecado. Yo recuerdo que en años pasados íbamos con mi esposa a la cárcel de Mercedes y bueno, encontramos con muchas internas e internos y todos decían que eran inocentes. Y yo les explicaba que ni yo soy inocente, porque a veces cometo pecado, hago cosas conscientemente, que sé que están mal, pero igual las hago, porque ya Pablo lo decía, no hago todo el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Por eso lo primero que es reconocer nuestro error, reconocer que hemos pecado, y así, con esa alma de reconocimiento, podemos llegar a los pies de Cristo para pedir que nos perdone. Y Él nos va a perdonar y va a darnos una vida nueva, porque dice que cuando recibimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas se van a hacer nuevas, para vos, para mí, para todos. Aquel que se crea libre de todo pecado, lo dijo el mismo Jesús, el que se crea libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea que por cuantos todos pecaron, todos fuimos separados de la presencia de Dios. Y hoy Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para restablecer esa amistad y poder ganar nuevamente la salvación. Dios quiera que podamos entender todo esto y que la circunstancia por la cual estamos pasando, por los momentos que estamos viviendo, sean los necesarios para recapacitar, para pensar que la verdadera vida está en Cristo Jesús. La palabra dice, el que tiene la vida, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Aunque esté libre, aunque goce de placeres, no tiene la vida. Porque la vida es Cristo. Mismo Pablo decía, si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea que nada ha quedado librado al azar en el Evangelio. Y Pablo, fíjense que justamente Pablo es el que más sufrió encarcelamiento. No nos olvidemos que cuando hizo su viaje a Roma, fue en un barco encadenado de pies y manos,
sobreselló un naufragio, cayó en una isla, fue mordido por una víbora, en fin, pasaron 1000 cosas, pero sin embargo Pablo se jactaba, decía de que había llegado y que había mantenido la fe. Y la fe es lo que salva. Por eso yo en esta mañana le doy gracias a Dios, porque nos da esta oportunidad de reconocer que Él solamente puede cambiar nuestra vida, que Él solamente puede juzgar, condenar y salvar. No solamente condenar, porque dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados y vamos a ser castigados. Quizás alguno en este momento esté recibiendo el castigo, pero dice que vamos a ser castigados para que no seamos condenados por el mundo. Qué importante y qué hermosa promesa nos da Dios en esta mañana para que uno pueda comenzar un día nuevo sabiendo que hay un mundo nuevo adelante, que Dios tiene preparada una vida nueva, la cual nos va a dar en abundancia, porque Jesucristo cuando da a mano llena, dice que da con manos remecidas, puñados, no hace faltar las cosas, sino que nos va a dar vida en abundancia. Y lo que es más importante, en que nosotros no debemos, una vez que recibimos el perdón de Cristo, no debemos recordar más lo pasado, porque dice que Dios cuando perdona nuestros pecados los echa en el fondo del mar y dice no me acordaré más. Si Dios, que es el Padre de la vida, que es el dueño del universo, dice que no me acordaré más, yo tampoco me tengo que acordar. Lo que sí tengo que tener presente de que la vida es Cristo, que debo seguir las pisadas del Maestro para llegar a esa ciudad tan hermosa que tiene preparada en el cielo, la hermosa Jerusalén, ¿no? Así que tenemos muchas promesas de recibir una vida distinta. Quizás hoy pasemos por momentos muy desagradables, a veces nos turban, nos destrozan, nos tiran, pero tenemos la esperanza viva, que es la palabra de Dios, que nos alienta a seguir adelante, sabiendo que vamos a recibir de Él mucho más de lo que merecemos, y que todo esto que en este momento estamos pasando ni siquiera se compara con la gloria eterna que vamos a tener. Qué hermoso es tener este concepto en esta mañana, de poder entender que Jesucristo es vida, que en Cristo está la vida, y lo tenemos al alcance de la mano, porque solamente tenemos que abrir la Biblia, leer su palabra, conocer al Dios de la palabra, porque no solamente hay que conocer la palabra de Dios, sino también conocer al Dios de la palabra. Así que los invito en esta mañana a que reflexionen sobre esta situación. Y aquel que está privado de libertad, aquel que está enfermo, aquel que está internado en un hospital, en una cama, que inclusive ha perdido contacto hasta con sus familiares, que ha sido abandonado, que están solos en una cama, que están sufriendo, sepa que aunque padre y madre te dejara, con todo yo no te dejaré, dice Dios. Así que siéntase acompañado, no solamente por nuestra palabra a través de la radio, sino acompañado por aquel que le dio la vida y aquel que la va a prolongar, y aquel que tiene preparado para usted una vida hermosa y ejemplar. Yo los animo a que tomen ánimo, a que luchen contra cualquier adversidad que tenga, contra cualquier enfermedad que tenga, sabiendo que Él puede curar, puede sanar, dice que no hay tormenta grande que Él no pueda deshacerla, y no hay enfermedad que Él no pueda curarla, pero debemos tener fe, debemos tener en nuestro corazón esa semilla de mostaza y hacerla crecer como un arbusto, que dice que la semilla de mostaza luego se convierte en la mayor de las hortalizas. Así que tengamos fe que Jesucristo vino a este mundo para salvarnos y para darnos vida eterna. Hoy vine muy charlatán, porque tuve inconvenientes para moverme, para viajar, se me complicó, pero bueno, yo siempre pongo la confianza en Dios, y Dios me solucionó todos los problemas. Pude llegar tranquilamente a la radio, y bueno, y aquí estoy, saludándolo, dándole la bienvenida al programa del Molde,
Y como siempre, vamos a escuchar unas alabanzas, unos consejos de la radio, en fin, lo que el señor operador tenga preparado. Adelante, por favor, hermano Ernesto. Usted está escuchando Radio Osana, AM 1640. Antes yo era esclavo porque fui necio, Cristo compró mi vida, sangre fue el precio, Cristo compró mi vida, sangre fue el precio, Hoy tengo un nuevo dueño, soy del Cordero, comprado con su sangre en el madero, comprado con su sangre en el madero, Mi vida está con Cristo, me planto y no me muevo, lavado con su sangre, soy hombre nuevo, lavado con su sangre, soy hombre nuevo, De su amor por mi vida, yo no me olvido, salvo toda mi casa, ¿qué más le pido, salvo toda mi casa, ¿qué más le pido, Solo queda agradecer todos los días, alabaré su nombre mientras yo viva, alabaré su nombre mientras yo viva, Mi vida está con Cristo, me planto y no me muevo, lavado con su sangre, soy hombre nuevo, lavado con su sangre, soy hombre nuevo, Lo que pensás, Lo que pensás, lo que quieras decir. lo que quieres decir. Hacelo solo aquí. Línea directa 011 44 67 24 68. Estamos en YouTube, Osana 1640. Facebook, Radio Osana, AM 1640. Tu mensaje en WhatsApp, más 5411 54 62 38 92. Desde Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Primavera 2021. Primavera 2021. Nos conectamos para hacer juntos La mejor estación de radio. Muy lindo, bueno, hemos escuchado una hermosa alabanza que como siempre digo, ¿no? Quizás a veces repetimos algunas alabanzas, pero son alabanzas que Dios me ha dado la oportunidad de poderlas no solamente escribir, sino hacer la música, poderlas grabar y que son para Dios. A veces no paso música diferente de otros autores porque muchos comercializan con la música y hemos recibido todas esas cosas, las hemos recibido de gracia y me parece irónico que estemos trabajando en una radio cristiana y aquellos que canten tengamos que pagarles para poder escuchar sus canciones. Por eso yo trato de evitar
de que se pasen canciones que sean onerosas para la radio, porque entre todos debemos ayudar a mantener el equilibrio, porque todos tenemos un propósito en esta vida. Nuestro propósito es predicar el Evangelio, llevar la palabra, y bueno, y dice que si hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. A veces cuesta mucho descubrir el propósito que uno tiene en esta tierra, por lo que se han desgastado tratando de encontrarle el sentido real a la existencia, ¿no? La mayoría de las personas consideran que su vida gira en torno a las metas personales que puedan tener, ¿no? Pueden ser profesionales, formar una familia, adquirir una casa, inclusive poner un negocio, pero la verdad es que todas las personas comparten, sin saberlo, un mismo sentido y un mismo propósito de vida. ¿Y cuál es ese propósito, ese sentido? Es servir a los demás. Nosotros estamos para servir, porque nosotros nos consideramos siervos, y el siervo es el que sirve. Por eso todos somos siervos, y un siervo es aquel que se somete a la voluntad de alguien que representa para él una autoridad. Es aquella persona que se humilla y es obediente a la voz de su Señor. Nosotros tenemos que escuchar la voz de nuestro Señor, que nos dice que id y predicad el Evangelio, y debemos ser obedientes, y de alguna manera u otra siempre se sirve o se trabaja para alguien más. Esto se cumple en la vida secular como en lo espiritual. Toda persona en su vida está bajo una autoridad terrenal a quien debe rendirle cuenta, en la calle, en el trabajo, en la escuela, inclusive dentro de su propia casa. Siempre hay alguien cuya autoridad es mayor y está por encima que la nuestra. Por eso Marcos, cuando habla en el capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros hemos venido también no para ser servidos, sino para servir. No se trata de los intereses personales, normales, que el ser humano quiera alcanzar sus propias metas, porque ¿qué sentido tendría alcanzarla si no está sirviendo para otros por medio de ella? ¿Qué sentido tiene de que yo pueda enriquecerme y no pueda servir a nadie y acapare todo para mí y no lo comparta con nadie? ¿Qué gozo voy a tener en mi alma? Me voy a sentir un avaro. No se puede luchar por alcanzar solo los intereses personales. ¿Qué caso tendría vivir solo para beneficiarse a sí mismo, habiendo tantas, pero tantas personas necesitadas en el mundo? Ese es el peor de las humillaciones que puede recibir el ser humano, que luego de alcanzar y de beneficiarse en todo aspecto con las cosas que Dios le provisto o lo proveyó, y ve a personas que la necesitan y cierran sus ojos. Por eso dice la palabra que concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice Colosenses 3:2. Esta es una nueva versión que estoy leyendo, que me pareció más acertada, porque dice: concentre su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Colosenses 3:2. Aprovecha tu tiempo. Se debe entender que esta vida es pasajera. Sabemos que no vamos a estar toda la vida acá, y aunque por mucho que el hombre se esfuerce, tarde o temprano tendrá que irse de esta tierra. Y si la vida es larga, si la vida es corta, ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe. Pero lo más importante es que se pueda aprovechar cada momento para servir a otro. Porque nosotros somos extranjeros, y dice la palabra, y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Estaba leyendo también en Crónicas 29:15, porque nosotros, dice, somos extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra,
cual sombra que no dura. O sea que somos un pasaje en esta tierra. Es imprescindible que para otro que nosotros podamos servirles, para poder marcar nuestras huellas, que no se borrarán jamás. Existe un dicho en el mundo que dice: no vivas para que tu presencia se sienta, sino vive para que tu ausencia se note. Porque uno puede sentir la presencia porque puede ser inclusive irritativo, puede molestar, pero lo importante es que vivir de una manera que la presencia de uno no sea tan importante, pero que se note cuando está ausencia, que esa ausencia se note por las cosas buenas. Hay personas que simplemente viven para complacerse a sí mismos, pero la verdad es que no han logrado que su vida tenga un verdadero propósito. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Esto me trae a la memoria cuando yo terminé el Instituto Bíblico, en el Instituto Bíblico Los Olivos, dependiente de la Fundación Argentina para Cristo, y hace muchísimos años, yo era joven todavía. Y bueno, y más de uno, como yo, fuimos a hablar con el director del instituto, con el pastor, a preguntarle, bueno, ¿cuál será nuestro título, no? Porque uno hace algo por recibir un título. Y el pastor, que es muy consecuente, por lo menos conmigo, me dice: pero acabas de tener uno de los mayores títulos de tu vida. Te has recibido de siervo inútil, porque no has hecho nada más que conocer al Dios de la palabra, porque hasta ahora conocías la palabra de Dios y ahora a través del estudio has conocido al Dios de la palabra. Y no debes ser un siervo inútil, sino que tenés que servir a otro, porque siervo significa servir, porque Dios mismo dice que no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de esa oportunidad que tenemos, que venimos para servir a Dios y por ende lo asociamos y servir a nuestra comunidad que nos rodea, a nuestros amigos, nuestros vecinos, a todos podemos servir de una manera o de otra. No es necesario tener dinero, no es necesario tener nada, simplemente hace falta tener la voluntad. Muchas veces vamos caminando por la calle y hay un auto parado y no lo pueden poner en marcha y no nos cuesta nada ayudarle a darle un empujoncito para que arranque. Muchos a veces dicen: sí, pero él arranca, se va y a vos te deja de a pie. Pero a mí no me interesa, porque yo serví, él no me sirvió a mí. Y yo gané, porque dice que nosotros somos siervos. Y entonces yo ahí me identifico como siervo, porque yo no vine para que me sirvan, vine para servir. Y bueno, eso me da una gratitud en el corazón y en el alma y me hace sentir bien, porque sé que aquel que verdaderamente va a reconocer mis obras está mirando desde el cielo. Y créame que no hay nada que pueda ser oculto ante sus ojos. Hay muchas personas que por ahí tienen la posibilidad de ayudar y no lo hacen, pensando que a la persona que pueden ayudar no sabe que tiene posibilidades, no sabe que puede ayudarlo, entonces bueno, pasa desapercibido. Pero hay alguien que sí que ve en el fondo, ve en el corazón, ve a donde no hay luz, él pone luz, entonces esa verdad sale a la luz. Qué importante es poder servir, porque dice que aquel que no sirve para servir, no sirve para vivir. Esa palabra me quedó grabada siempre, porque uno debe estar a disposición del otro para poder servirlo, para que, como estábamos comentando recién, no se note nuestra presencia, sino que muchos recuerden nuestra ausencia con un corazón agradecido y quizás puedan imitarnos a ser siervos útiles, no siervo inútil. Yo en ese momento verdaderamente era un siervo inútil, porque había ocupado 8 años de mi vida, 9 en estudiar y nunca había salido a misionar, a predicar, a evangelizar. Y bueno, ahí aprendí
y bueno, y salí a la calle a evangelizar, salí a la calle a servir, fui a servir a otras iglesias con otros pastores, en fin, dediqué todo lo que había aprendido a transmitirlo a los demás y servir con humildad, con sencillez, no por un cargo, porque no es necesario que uno tenga ningún tipo de cargo en la iglesia. A veces yo reniego un poco con las iglesias donde están los diáconos, donde están las diaconisas. El diácono es aquel que se dedica a su vida a servir a las viudas, era el que estaba encargado de repartirle el alimento a las viudas, de recoger las ofrendas, era el que trabajaba, el que servía. Hoy un diácono se para en la puerta de una iglesia como si fuera, no sé, el presidente de la República, y solamente es un siervo, el que está a servicio de nosotros mismos que vamos a la iglesia. Él es el que nos tiene que servir, nos tiene que acompañar hasta el banco, nos tiene que dar, porque muchos han cambiado el nombre. Hoy en las iglesias se conocen mucho con los ujieres. Los ujieres en el Antiguo Testamento y en los antiguos reinos era el que servía a los reyes nada más, era el que decía quién pasaba y quién no pasaba a la presencia del rey. O sea que pienso que está un poquito mal ubicada la palabra ujier, porque nosotros somos obreros del Señor y por tanto usamos esa tesitura de ser obrero, ayudando en la iglesia, si una mamá necesita un vasito de agua para su nene, acomodarla en el asiento, velar porque que no falte nada, que los baños estén limpios. Eso es el obrero, el que sirve, el que tiene que trabajar, el que no va al baño de la iglesia no solamente por sus necesidades fisiológicas, sino que si ve que está mojado agarra un trapo de piso y lo limpia, y si ve que hay algo sucio lo limpia. Ese es el que está para servir. El otro simplemente está para figurar. Pero bueno, yo me embalo con estas cosas y me olvido. Si alguno por ahí se siente ofendido por mi manera de hablar, les aclaro que esto solamente es un programa de radio, no es una iglesia, no es un púlpito. Simplemente hago un programa de radio donde comparto reflexiones, escuchamos buena música, estamos en buena compañía con el director de la radio, con los oyentes, y bueno, tratamos de pasar un momento agradable. Pero a veces uno, como dice, se le desengancha la cadena y toca ciertos temas que a lo mejor son molestos, pero son verdades. Cuando aprendamos a ser humildes y estar humillados ante la presencia y verdaderamente podamos llegar a ser, yo creo que es uno de los títulos más grandes que puede tener el cristiano, ser un siervo, servir a nuestro Dios, servir. Así que bueno, le doy gracias a Dios por esta mañana y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, pero antes vamos a escuchar una alabanza para calmar los ánimos, y les vuelvo a pedir perdón a aquellos que se han sentido tocados por lo que dije. Les pido 1000 perdones, pero les voy a regalar esta alabanza para que me perdonen. Adelante, por favor, señor operador. Dios recibirá a todo aquel que le sirve hasta el final. Ven, buen siervo, a disfrutar el pleno gozo de tu Salvador, al hogar ya preparado que un día yo prometí.
Es un grande privilegio trabajar para el Señor. Si lo hacemos con empeño, nos coronará de honor. Si trabajas en su obra, galardón recibirás, porque el Señor al que le sirve paga bien. Ven, buen siervo, a disfrutar el pleno gozo de tu Salvador. Al hogar ya preparado, que un día yo prometí, que un día yo prometí. Lo que pensás, Lo que pensás, lo que quieras decir. lo que quieres decir. Hacelo solo aquí. Hacelo aquí. Línea directa 011 4467 2468. Estamos en YouTube, Osana 1640. Facebook, Radio Osana, AM 1640. Tu mensaje en WhatsApp, más 5411 54 62 38 92. Desde Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Primavera 2021. Primavera 2021. Nos conectamos para hacer juntos La mejor estación de radio. Muy bien, muy lindo. Me encanta porque el hermano Ernesto siempre tiene una alabanza acorde al tema que estamos tocando. Y qué hermoso, ¿no? Porque esa alabanza es un olor fragante, ¿no? Porque nos llega al corazón. Y estaba leyendo mientras escuchaba la alabanza en el libro de Corintios, 2 de Corintios 15, que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Ese olor fragante para Dios en su presencia creativa, ¿no? Dios nos suplió del sentido del olfato para poder disfrutar de las maravillosas fragancias, ¿no?, que tiene la vida. Y hay muchos aromas que son agradables según los gustos, lógico, ¿no?, de cada persona. El olor del ambiente, a mí me encanta, por ejemplo, el olor cuando llueve, el aroma de algunos productos como el champú. Es más, tengo una nieta nueva que ya va a cumplir casi 2 meses, y esa loción de bebé es hermosa y ese aroma es muy agradable para mí. Está también el sabroso aroma de una comida deliciosa como las que prepara mi esposa, y aprovecho para saludarla a Zulema, que seguramente debe estar abocada en esa tarea, ¿no? Pero qué importante es tener ese olor grato de Cristo en nosotros, ¿no? Porque el apóstol Pablo enseña que nuestros actos generosos de amor son como un olor fragante, dice: sacrificio acepto, agradable a Dios, dice en Filipenses 4:18, porque dice que cuando pensamos en ayudar al necesitado, solemos considerarlo una acción correcta, incluso como algo que Cristo haría. Sin embargo, Pablo afirma que nuestros actos intencionales de suplir las necesidades de alguien, dice que inunda el trono de Dios con una fragancia que a Él le agrada. Ese es el olor a Cristo. Llega al trono de Dios y es fragancia que a Él le halaga y le agrada sentir. No nos olvidemos cuando María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. Estaba leyendo también en Juan 12:3, ¿no? Dice que la casa se llenó de perfume. Qué importante, no nos olvidemos que cuando uno
hace un acto para poder propalar ese olor a Cristo, tengamos en cuenta lo que sucedió en ese día con María, porque el olor del perfume dice que llenó toda la casa. O sea que no solamente el aroma de Cristo se ve reflejado en aquel que le damos una mano, que lo ayudamos, sino que todo el que está cerca comparte ese olor y se va a dar cuenta que Dios está obrando porque tenemos ese olor a Cristo y podemos deleitar al Señor con la fragancia de ser una bendición para los demás. Esto nos motiva a obrar cada día de manera que nuestros actos sean como una agradable fragancia que llega a la presencia del Padre en este mundo pero tan lleno de maldad y lo que es peor, envuelto en la inmundicia del pecado, y ese pecado se refleja en el mundo. Y qué distinto es cuando tu vida refleja la gracia y el amor de Dios. Es una bendición, es una obra fragante, es como dice Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Qué importante es poder tener ese olor fragante y agradable adelante de nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que nos ve, todo aquel que nos escucha, todo aquel que ve cuando uno realiza algo, ayuda, está sintiendo, está viendo, mejor dicho, ¿no?, en nosotros la persona de Dios, y lo que es más correcto, ese olor agradable, porque muchas veces hablamos de cuando hay obras que son muy, muy feas, es desagradable hasta el olor que trae esas cosas feas. Porque Dios hace cosas agradables para nuestra vida y nos ayuda en todo sentido. Pero ¿cuándo nos ayuda? Cuando, como dice la palabra, cuando tenemos ese olor a Cristo. No es porque nosotros seamos Cristo, tenemos ese olor fragante porque trabajamos para Él. Nosotros no tenemos ningún poder, nosotros no somos nada. O sea, nadie se puede caracterizar con lo que Dios hace, porque Dios puede hacer muchos milagros y quizás no de la mano de un pastor, no de la mano de un obrero, puede hacer un milagro porque Él es el que tiene el poder. Puede ser que Dios obre a través de algunos, inclusive por rituales o fetiches incorporados, que se han incorporado hasta el día de hoy en la litúrgica evangélica. Esto no significa que sea correcto o que esté avalado. Lo que se hace muchas veces es que Dios obra por la fe de las personas, aunque esa fe no sea la correcta. Dios discierne la motivación y la sinceridad del hombre, y otras veces Dios respalda su palabra porque Él actúa sobre algún problema porque ve la intención del corazón. Parece que cuando sabemos hacer lo bueno, lo hacemos con muchas personas, porque somos sinceros, queremos hacer lo bueno y queremos ayudar a los demás, pero eso es lo que ve Dios y actúa en consecuencia. No es que nosotros seamos los poderosos, sabemos que estamos haciendo lo correcto y por eso Dios opera en ello. Vemos que personas sinceras han sido sanadas, aún en lugares o reuniones religiosas. Y si no, bastaría con visitar cualquier santuario donde se amontonan las muletas, las sillas de rueda, como testimonio de lo que significa que allí haya habido sanidades. No significa que allí esté la verdad. ¿Hubo sanidades? Sí, pero no está la verdad, porque Dios tiene misericordia. Tenemos un ejemplo en la Biblia, en San Juan 5, del 1 al 9, cuando habla del estanque de Betsaida, donde aparentemente un ángel movía las aguas y el primero en descender allí era sanado. Jesús se presenta en ese lugar y sana a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, pero nunca lograba meterse primero en el agua, en ningún momento. El Señor, fíjese que no desmiente o no desacredita lo que aparentemente sucedía allí.
Él hace el milagro con aquel hombre, pero no dice nada sobre el estanque. Si era cierto, si funcionaba, si sucedía o no. Recordemos que la Escritura dice que allí yacía multitudes de enfermos para que el Señor llegara ahí a ver qué es lo que sucedía, y que esas multitudes de enfermos, lo único que hizo era para que el Señor no desaliente la esperanza de toda esa gente diciéndole, no, es mentira, esa agua no hace nada, yo soy el único. No, ni siquiera él con todo el poder desmintió y desalentó, sino que le dio esperanza a toda esa gente. Muchas veces utilizamos las bendiciones o las señales de sanidad, milagros y prodigios desagradablemente, ¿no? Para medir el apoyo o el agrado de Dios. Y no funciona así. El sol sale sobre malos, sale sobre buenos, llueve sobre justos y sobre injustos. No es indicativo que Dios está agradado con los malos y con los injustos. Muchas veces Dios opera por la ignorancia del hombre, primero por su inmensa misericordia, como hemos dicho, y luego por la sinceridad del necesitado. No perdamos de vista aquella palabra que dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hay muchos que están viviendo fuera de la ley y sin embargo reciben sanidades, porque no pueden atenerse a la ley porque no la conocen, todavía no ha llegado a sus pies de gracia el perdón y la gracia. Recuerdo yo que hace muchísimos años, cuando me convertí, y bueno, yo escuchaba hablar de los ayunos para Dios, y bueno, y yo intenté también hacer el ayuno, y Dios me respondió maravillosamente, ¿no? Y hoy a la distancia me causa mucha gracia, porque yo era muy nuevo en la fe, daba mis primeros pasos y me había convertido en una iglesia, que aún la que sigo, ¿no? Donde no había ninguna clase de enseñanza sobre el ayuno. Pero sin embargo yo quería ayunar por una necesidad que tenía personal. Y bueno, como siempre ocurrimos o hacemos, en vez de ir a la persona indicada, que es el siervo, vamos a cualquiera. Entonces se me ocurrió preguntarle a uno de los hermanos más antiguos de la congregación cómo se hacía literalmente el ayuno, ¿no? Y me dio estas indicaciones. Me dice, mirá, te das un baño a la noche, te pones ropa interior limpia, en lo posible que sea nueva. Podés tomar un té o otra infusión. Eso sí, tenés que apartarte de tu esposa, dejar tu dormitorio. Te acostás en la cama de uno de tus hijos, también con la excepción de con sábanas limpias, ¿no? Y a la mañana te levantás y entregás el ayuno. Como verán, todo esto no tenía nada que ver con el ayuno que vemos en Isaías, ¿no? Que dice que es el divino botón hacer ese ayuno cuando después maltratamos al otro. El asunto fue que verdaderamente funcionó. ¿Y esto qué significa? ¿Que yo debía continuar con todos estos rituales cada vez que ayunaba? No, porque después entendí lo que significaba y cómo se ayunaba. Porque uno, como siempre explico, si leen el molde, todo está explicado. Leemos Isaías y ahí nos explica cuál es el ayuno que Dios quiere. Así que es igual cuando medimos la espiritualidad de los siervos de Dios por la cantidad de personas que les sigue, por la popularidad, por los milagros, sanidades, manifestaciones que se producen, y si profetiza o desarrolla la palabra, si escribió muchos libros o está en la televisión. Nada de esto es un metro a utilizar cuando yo recuerdo que cuando le preguntaron a Jesús cómo debía reconocer lo genuino de lo falso, él nunca dijo por las bendiciones que la gente recibe, por los enfermos que se sanan, por los mensajeros o revelaciones que tenga, o por la cantidad de gente que lo escuche, o por el éxito. Él dijo, por los frutos los conoceréis. Qué importante, ¿no? Es saber de que aquí también erramos, porque catalogamos muchas veces a los frutos como los resultados obtenidos, y los frutos, al menos lo que en la Biblia indica, y que están enumerados en Gálatas, dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto no se puede observar arriba de una plataforma en 3 o 4 horas en alguna reunión, en un trato esporádico. Se necesita tiempo para relacionarnos y conocernos. ¿Cómo podemos mostrar nuestros frutos cuando uno va 2 o 3 horas a la iglesia y que la gente pueda ver nuestros frutos? Yo venía caminando para acá, para la radio, y veía que había muchas plantas que están floreciendo ahora, ¿no? Muchas plantas de nísperos maduros que a mí me gustan. Pero en ningún momento vi a esos árboles sacudirse cada vez que yo pasaba para que yo pudiera ver que estaban llenos de fruto. Al contrario, humildemente, inclusive los frutos maduros van cayendo y la gente a veces ni siquiera se los mira, pero está dando frutos. Así tiene que pasar con nosotros, que demos fruto, pero no hace falta que hagamos propaganda de nuestro fruto. Hace falta que nosotros, la gente pueda ver, como estábamos diciendo recién, sentir ese olor fragante de Cristo en nuestra vida y que pueda vernos a nosotros como un gran árbol que da mucho fruto, que estamos frutificando, porque al frutificar uno lleva la palabra, ayuda al vecino, ayuda al hermano, ayuda al pariente, ayuda a aquel que no conoce. Esos son los frutos que necesitamos tener en nuestro corazón. Eso no mide que uno sea más inteligente, más espiritual. No, eso nos lleva a decir que tenemos fruto. ¿Por qué? Porque tenemos el olor fragante a Cristo. Eso muestra que sí, verdaderamente hemos logrado los resultados de los frutos. Qué importante es que podamos tener en cuenta esta situación, que uno necesita tener olor fragante a Cristo y ayudar y no medirnos unos al otro por la cantidad de amigos, por la cantidad de veces que predicamos, por la cantidad de veces que hacemos cosas para Dios, sino tenemos que medir nuestros frutos por aquellos que sin siquiera saber de nuestras vidas ven en nosotros algo distinto. Muchas veces lo he comentado, que después de muchos años de trabajar en una empresa, hubo una persona que me dijo, pero vos tenés algo raro, ¿qué es lo que sos vos? Digo, yo no soy nadie, soy un pobre obrero igual que vos, nada más. Lo único, dice, pero algo tenés, vos no sos evangélico, me dice. Le digo, sí, ¿acaso con mis actos y con mis cosas no te lo he demostrado? Ya me parecía, me dice. Así que no es necesario, como dije hoy, que las plantas estén sacudiéndose para que vean los frutos, sino que la gente pueda descubrirlo. Qué importante es que entreguemos nuestro corazón a Dios y que seamos ese olor fragante a Cristo cuando caminemos por la vida, cuando estemos en la iglesia, cuando salgamos, cuando nos relacionemos con las personas, para que puedan estar todos viendo esos frutos que Dios nos ha dado. Bueno, ahora vamos a ver si podemos poner una alabanza más y luego vamos a orar ya para despedirnos. Hoy estoy muy charlatán, así que vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a orar por todas las necesidades y invitar a aquellos que quieran recibir a Cristo. Adelante con la música, por favor. Venimos de todas partes, venimos para adorarte, venimos para ofrecerte toda gloria y alabanza. En el mar abrió camino, las piedras fueron quitadas y afuera quedó vencida la tristeza en la batalla. Nuestra ofrenda de alabanza es para Dios. Con gozo te alabaré. Nuestra ofrenda de alabanza es para Dios. Con gozo te cantaré. Con un coro de millares y voces angelicales de todas partes del mundo hoy se escuchan los cantares.
cantemos la victoria con gozo y con alegría, elevando nuestras voces con las manos hacia arriba. En las aguas del Mar Rojo quedaron ya sepultados el jinete con sus carros, Faraón y sus caballos. Nuestra ofrenda de alabanza es para Dios. Con gozo te alabaré. Nuestra ofrenda de alabanza es para Dios. Con gozo te cantaré. Con un coro de millares y voces angelicales de todas partes del mundo hoy se escuchan los cantares. Nuestra ofrenda de alabanza es para Dios. Con gozo te alabaré. Nuestra ofrenda de alabanza es para Dios. Con gozo te cantaré. Con un coro de millares y voces angelicales de todas partes del mundo hoy se escuchan los cantares. Bueno, qué hermoso, ¿no? Escuchamos una nueva alabanza y bueno, estamos acá para poder orar por todas aquellas necesidades, aquellas personas que están pasando por un momento malo y bueno, qué mejor que clamar a Dios en su propia presencia, ¿no? Porque dice que la cortina que había en el templo se ha rasgado y ya tenemos acceso directo a Dios para poder clamar en su propia presencia. Así que le damos muchas gracias a Dios y le vamos a orar. Le vamos a pedir, Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú siempre escuchas, Señor, y te pido por todas las necesidades, por aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad, Señor, que tienen cáncer, que tienen neumonía, que tienen COVID, que tienen que operarse, Señor, que están esperando un turno, que están en una situación, Señor, que no pueden solucionar, que tienen problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de salud, problemas de convivencia, Señor, problemas familiares. Padre, yo te pido que tú tengas en cuenta, que mires cada una de estas personas, que en su mente y en su corazón en este momento tenga esas peticiones. Señor, yo quiero clamar ante ti para que tú, que ves en la oscuridad, en el corazón de cada uno, estés cumpliendo cada una de estas, Señor, solicitudes que tienen todas estas personas que están escuchando la radio, Señor. Necesitan de ti, Dios mío, pon tu mano de poder, de milagro, Señor, de sanación. Libertas corazones, Señor, sana heridas, sana enfermedades. Padre mío, hágase tu voluntad divina sobre cada uno de los que están escuchando en este momento la radio, Señor. Que tu bendición los toque, Señor, los sane, los libre, que les dé la libertad que necesitan, Señor, para poder adorarte, para poder hablarte, Señor, y puedan recibir de ti todas esas maravillas que predicamos, Señor, que se hagan verdad en cada uno de ellos y que ellos mañana también puedan dar testimonio de que tú eres igual ayer, hoy y por los siglos. Padre, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, le damos muchas gracias a Dios por este día y también quiero hacer una invitación especial a aquellos que están escuchando, que de pronto se han detenido en la emisora en AM 1640 Radio Osana, Dios salva hoy, que han sintonizado o a lo mejor a propósito o sin querer se han detenido y han escuchado tu palabra. Yo los invito a que si esta palabra ha tocado su corazón y que si realmente está en su corazón recibir la palabra de Dios y recibir a Dios en su corazón, que cierren sus ojos junto conmigo y bueno, y hagan esta sencilla y humilde oración. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias porque en este día he escuchado tu palabra, Señor, y me he reconocido como pecador. Señor, yo reconozco que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí, Señor.
yo te acepto como mi único y verdadero Salvador personal. Te pido, Señor, también que salves mi casa, que salves mi familia, que le des una oportunidad a ellos también, Señor. Y ahora te doy gracias por esta salvación tan grande. Amén, amén y amén. Levanta tus manos juntos conmigo y dile: Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Es muy importante repetir, como digo siempre, que esta no es una oración de magia. Esta es una oración de aceptación de Jesucristo y bueno, Él va a obrar en tu vida, aunque tú no te des cuenta, pero Dios va a estar obrando a partir de hoy en tu vida y tú mismo vas a poder dar testimonio de que todas las cosas van a empezar a cambiar sin que te des cuenta. No es mágica, solamente tenés que entregar tu corazón a Cristo y seguir los preceptos que te indica la palabra de Dios. Así que bueno, si lo has aceptado, este ha sido el día más maravilloso de tu vida. Sos un hijo de Dios. Así que bueno, yo le doy gracias a Dios por este momento, por este programa y bueno, y me despido hasta el próximo viernes cuando estemos acá junto con el hermano Ernesto y digamos, esto es El Molde. Feliz Día de la Madre y que Dios los bendiga muy pero muy ricamente. Préstele mucha atención cuando escuche un mensaje. No olvide que el enemigo también se viste de traje. Salieron falsos maestros que te leen un pasaje, cambiando puntos y comas para confundirte la frase. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma.